Buenas tardes con todos, bienvenidos a este espacio, les saluda Margarita García. Continuemos revisando la guía de inspección de buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos. Entramos al capítulo de calificación y validación y hemos revisado todo lo referente a infraestructura, equipos, instalaciones, sistemas de apoyo crítico, el tema de personal, el sistema de aseguramiento de la calidad, y entramos a un capítulo donde este tema de calificación y validación, que pertenece al sistema de aseguramiento de la calidad, se va a revisar ya con una lupa para ver detalles de cómo estamos en un tema tan trascendental. ¿Qué nos preguntan? ¿Se han identificado los trabajos de comisionamiento, calificación y validación requeridos bajo un enfoque de administración de riesgo que demuestren que los aspectos críticos de sus operaciones están controlados? Obviamente, todo lo que nos están preguntando acá es para asegurarse que todo lo que usamos para ejecutar un proceso, para desarrollar un proceso, ha sido previamente chequeado, revisado, calificado. Calificado y luego donde aplica, se ha aplicado una validación, valga la redundancia, una validación al proceso involucrado. Se han identificado los trabajos de comisionamiento, calificación y validación. Ello implica que en el plan maestro de validación hemos listado todos aquellos procesos en los cuales vamos a intervenir desde aseguramiento de la calidad para revisar temas de comisionamiento, es decir, si todo lo que pedimos en una compra o pedimos que se instalara está conforme a lo solicitado y se prevé que estando conforme va a funcionar bien. El tema de calificación, sabemos que existe la calificación de diseño, la de instalación, la de operación y la de proceso. Las validaciones de procesos sean, por ejemplo, proceso de limpieza, un proceso analítico o un proceso que nos permite obtener un producto farmacéutico X, ¿ok? Bajo un enfoque de administración de riesgo, que quiere decir que tenemos mapeados todos los procesos que hacemos, todas las instalaciones que tenemos, todo lo que tenemos en proyecto, y lo tenemos mapeado y sabemos a qué vamos a ejecutar con cada uno de ellos, la secuencia que vamos a aplicar, pero cuando hemos priorizado, hemos ejecutado una gestión de riesgo, es decir, hemos visto dónde tenemos que cuidar más porque el proceso es más delicado, porque el proceso está relacionado a un producto que se aplica ya directamente en vía parenteral, porque el proceso implica riesgos para el personal, etc. Tenemos identificados los riesgos con nombre y apellido, los hemos valorado, les hemos aplicado, por llamarlo de alguna manera, un puntaje y los hemos priorizado, donde ponemos más nuestra energía, nuestros recursos para bajar ese riesgo, para disminuirlo o para eliminarlo. Cómo nos hemos organizado para que todos conozcan de este riesgo y todos permanentemente estén siendo retroalimentados con los pasos que se están dando para gestionar ese riesgo. Otra pregunta. ¿Se realizan las calificaciones a las instalaciones, equipos, sistemas, proveedores y personas y se validan los procesos y métodos? Ojo con la respuesta aquí, y es una clasificación mayor. Ojo con esto. Tenemos diferentes procesos, diferentes equipos, diferentes instalaciones, diferentes proveedores y un número de personal al cual lo tenemos, y todos tienen que estar calificados. Cada uno de los recursos que he listado lleva o necesita un protocolo donde se identifica qué vamos a calificar, qué aspectos, y nuevamente bajo un enfoque de riesgo. Voy a calificar las instalaciones donde ejecuto procesos. Voy a calificar los equipos que utilizo, los equipos críticos para el proceso. Voy a calificar mis metodologías de análisis. Voy a calificar a mi personal. Todo eso tiene que estar identificado, qué y cómo y cuándo. Los procedimientos de operación, mantenimiento, limpieza, sanitización se aplica
y calibración están establecidos antes de iniciar la calificación de la instalación, claro, es necesario que todo lo que hagamos dentro de una planta esté ejecutado de acuerdo a un procedimiento estándar que ha sido revisado, que ha sido comprendido y que nos permite obtener un resultado recurrente. De la misma, cuando ejecutamos el procedimiento de una manera, obtenemos el resultado esperado. Es un procedimiento que es revisado periódicamente, es un procedimiento que el personal lo entiende porque está hecho, descrito en un lenguaje sencillo, entendible, puntual, conciso, etc. Entonces, estos procedimientos son los que hacen que la persona A de mantenimiento o la persona B de mantenimiento, cuando les toque hacer un mantenimiento preventivo, lo hagan siguiendo este procedimiento, y ese procedimiento asegura que ese mantenimiento preventivo es ejecutado conforme lo necesita el equipo, sin olvidarse algún aspecto. Y en la frecuencia debida. Todo eso está en un procedimiento de mantenimiento. Igual para una limpieza. Un procedimiento de limpieza establecerá qué se usa para limpiar, qué pasos se siguen para retirar la suciedad gruesa, la más fina, cómo se ejecuta todo el proceso de limpieza, qué detergentes usamos, a qué dilución, si hay que sanitizar, qué desinfectante toca esa semana, etc. Y eso está pautado en un procedimiento. La persona no tiene que adivinar, la persona no tiene que improvisar. Ya está. Y ese procedimiento ya ha sido retado de alguna manera para asegurar que nos da buenos resultados. Igual que la calibración. La calibración va a establecer qué calibramos, en qué rango de uso del equipo o del instrumento calibramos, con qué frecuencia lo hacemos, dónde lo vamos a realizar, qué documentación va a sustentar o va a evidenciar que hemos ejecutado esa calibración, etc. Cualquier aspecto de operación, incluyendo los cambios significativos en las instalaciones, sistemas, equipos, materiales o procesos que puedan afectar la calidad del producto, ya sea directa o indirectamente, es calificado o validado según corresponda. Si hacemos un cambio en una instalación, sea que la ampliamos, sea que la modificamos, sea que rectificamos el flujo de personal, tiene un impacto en lo que veníamos haciendo. Hay que hacer una gestión de riesgos y obviamente si el cambio implica que hemos modificado algo sustancial, tendrá que volver a validarse un proceso que se estaba ejecutando ahí. Todo eso es manejado mediante una racionalidad, donde lo que se prioriza es un análisis de los riesgos. Entonces uno puede sustentar, acá no validé porque realmente no aplicaba una validación, aplicaba solamente una calificación de esto. Acá hice la validación porque sí aplicaba, porque revisamos todos los riesgos, vemos que este es el producto crítico, etcétera, etcétera, y se sustenta. Esa es la racionalidad para aplicar algo. Si cambio de proveedor de una materia prima de una fuente a otra y básicamente esa materia prima con una característica que yo había incluido en las especificaciones de una farmacopea, porque para mí, por ejemplo, era crítico la granulometría, obviamente si cambio de proveedor de materia prima, y no hablo del broker, sino del que fabrica la materia prima, voy a tener que evaluar esa materia prima con muestras, etcétera, voy a tener que evaluar al otro proveedor y voy a tener que hacer una validación, porque para mí era crítico esa granulometría. Entonces fíjense cómo el criterio asociado a cuál es el impacto que tiene el cambio, que obviamente se maneja con un procedimiento de control de cambios, va a determinar mis acciones y va a determinar mis priorizaciones. Por eso que hay que hacer una gestión de análisis de riesgo. Se siguen programas permanentes para la calificación y validación desde su implementación inicial y son revisados como mínimo anualmente. Claro, hay un programa que establece la frecuencia con la cual califico, o si califico por primera vez, cuando lo hago. La validación igual, se aplica una revalidación este año o el siguiente, todo eso está mapeado en un programa. Y eso es lo que se tiene que mostrar.
La calificación de proveedores se maneja bajo los criterios indicados en la sección Autoinspección, Auditorías de Calidad del Manual de Buenas Prácticas en Manufactura de Productos Farmacéuticos. Claro, en toda calificación de proveedores necesitamos ejecutar una herramienta llamada auditoría, que no es otra cosa más que contrastar mis requisitos de calidad en cuanto a especificaciones técnicas, por ejemplo, si es proveedor de materias primas, especificaciones técnicas, cumplimiento de estas especificaciones técnicas de la materia prima, cumplimiento en tiempo de la entrega, cumplimiento en características de los contenedores, cumplimiento en que estén certificados en alguna norma de calidad que esté siendo utilizada en su país. Y así puedo establecer mis criterios de calificación de los proveedores. A veces podré visitar en su planta y a veces no, pero puedo ejecutar una auditoría a distancia. Puedo establecer un checklist para que nos dé tranquilidad que ese proveedor maneja un sistema de aseguramiento de la calidad que nos asegura que la calidad del insumo que nos provee va a permanecer a lo largo del tiempo y no va a ser un factor de riesgo para mis procesos. Respecto a los procesos de manufactura, indique qué enfoque se emplea para la validación. Validación prospectiva. Hoy día quiero hacer este producto, ya lo he desarrollado, voy a hacer una validación y voy a fabricar recién los 3 lotes y voy a validarlo. Una validación concurrente, conforme estoy fabricando, estoy usando los lotes que fabrico para hacer una validación concurrente o de repente una revalidación. Y una validación retrospectiva, es decir, cojo lotes que ya fabriqué y puedo hacer una validación cogiendo toda la data que tengo antes. Pero ojo con esto, este proceso tiene que haber sido, o esos 3 procesos tienen que haber sido ejecutados con el mismo tamaño de lote estándar, con el mismo proveedor calificado, o si hubo un cambio de proveedor, demostrando que hubo toda esa gestión de cambio con el nuevo proveedor. Tiene que ser ejecutado tamaño lote, fuente de materia prima, las mismas instalaciones, los mismos equipos, personal calificado, con la metodología analítica válida. Es decir, hay una serie de criterios que están pautados que tienen que cumplirse para poder ejecutar una validación retrospectiva. La validación retrospectiva es realizada basada en datos históricos relacionados a la producción, incluidas las fichas de tendencias, estudios de capacidad de proceso, registros de mantenimiento, registro de cambio de personal y los resultados de estudios de estabilidad. Todo eso y otros datos más que sustentan una validación retrospectiva. Realizan validaciones retrospectivas solo a procesos bien establecidos, por eso les mencionaba, y que no presenten cambios en la composición de producto, procedimientos de operación y equipos. O sea, para yo poder ejecutar, en resumen, una validación retrospectiva, tengo que estar segura de que puedo evidenciar que se trataba de procesos robustos, que mantenían la misma calidad, que se ejecutaban de la misma manera, que no había cambios que pudieran haber atentado contra alguna característica en el transcurso de ese tiempo, etc. La calibración y verificación de equipos e instrumentos según aplique se realiza a intervalos regulares. Cada equipo, por recomendación del fabricante del equipo, va a tener una frecuencia de calibración y recalibración recomendada. Y usualmente el proveedor puede sugerir, por ejemplo, una calibración anual. Pero si yo ese equipo lo uso con mucha frecuencia, es mejor que evaluemos si esa frecuencia anual es suficiente, porque de repente la podemos pasar a semestral. Por ejemplo, yo puedo tener balanzas que están sometidas a un programa de calibración y algunas estarán siendo calibradas anualmente, otras de repente semestralmente. ¿Por qué? Va a depender también de la frecuencia de uso. No es lo mismo una balanza que se utiliza en área pesadas o de dispensación de materias primas que una balanza que se utiliza para recibir o para pesar material de empaque que se despacha, por ejemplo. Hay menos polvo con el material de empaque, la frecuencia de despacho no es la misma, no todo se pesa, algunas cosas se cuentan. En cambio, la balanza de dispensación de materias primas tiene un uso más frecuente, un ambiente donde más se genera polvo que puede afectar la balanza. Es decir, hay un riesgo mayor de que la calibración o el estado calibrado se pierda
más rápido que cuando se utiliza una balanza de repente con las mismas capacidades de peso, pero en otra situación, en otro ambiente, con otro uso, con otra frecuencia de uso. Eso uno lo tiene que terminar. Uno puede empezar con una frecuencia terminada y luego darse el trabajo de revisar data, analizar tendencias y establecer una modificación en las frecuencias, pero eso tiene que estar sustentado también. El dato que han recogido, las tendencias, para evidenciar que hubo un análisis, porque al final es un cambio y se tiene que sustentar el cambio para pasar de una frecuencia de calibración a otra. Cuando un equipo o instrumento no haya sido utilizado por cierto periodo de tiempo, sus funciones y estado de calibración se verifican y muestran cumplimiento antes de su uso. Eso ya toca que si yo recibí o uso un equipo muy esporádicamente, tendría que tener algunas pruebas previas a su uso para evidenciar que el equipo está trabajando bien, independientemente de que digamos, no, pero ya está calibrado. Temas de humedad, temas de periodos de para muy largos no recomendados por el proveedor, eso tiene que conocerse para poder saber tomar decisiones. Un dato antes que me olvide, en el tema de calibración, por ejemplo, de termohigrómetros que se usa para monitorizar, por ejemplo, un almacén, revisen si el costo de la recalibración es equiparable al costo de la compra de uno nuevo calibrado. A mí me ha pasado que los termohigrómetros calibrados me costaban A y recalibrar el que ya tenía me costaba A, o de repente un poquito más que A. Entonces analicen también el tema de costos, porque en la medida que hagamos un buen uso de los recursos nos va a permitir también tener recursos para poder hacer mejoras necesarias desde las recomendaciones de un aseguramiento de la calidad. Plan maestro de validación. Los elementos claves del programa de calificación y validación están claramente definidos y documentados en un plan maestro de validación, y acá listan luego a continuación qué es lo que tiene que colocarse, o cuando abran el programa, el plan maestro de validación, que tienen que encontrar las autoridades. Básicamente un programa es eso: establecer lo que tengo, cómo lo administro, quiénes se encargan, fechas, responsables. Los primeros responsables son los que pertenecen al equipo de personal clave, ¿no? Dirección técnica, aseguramiento, producción, control. Y luego se establecerán de acuerdo a la dinámica y a la estructura y a la forma como está organizada la empresa, que otros responsables también participan. Y todo está documentado, o sea, uno puede ver como un libro ese plan maestro, y al final es un mapeo de toda la organización donde yo he capturado qué cosas tengo que validar, qué cosas tengo que retar, qué cosas tengo que evidenciar que funciona bien hoy, mañana y pasado. Entonces, el plan maestro de validación tiene que tener un código de identificación, así como lo tienen los procedimientos, porque necesitamos saber si ese código sigue vigente, desde cuándo está vigente, cuándo ha sido revisado, cómo se administran las revisiones, cada cuánto tiempo se hacen las revisiones de ese plan, etc. Firmas de las personas responsables de la elaboración, revisión y autorización. Objetivos generales específicos. ¿Por qué hago un plan maestro de validación? Porque quiero tener todo bajo el estado de validado, bajo el estado que funciona, bajo el estado que me da seguridad, que me asegura que los productos van a ser ejecutados de la misma forma cada lote, y que hecho de esta manera, con estas instalaciones calificadas, con este personal calificado, con estos métodos validados, con estas instalaciones que cumplen todos los requisitos necesarios para que el proceso se desenvuelva bien y que lo tengo bajo control. Entonces, mi objetivo es asegurar la calidad de los productos que fabrico y asegurar que las unidades de un lote, todas las unidades de un lote y de los lotes subsiguientes de todos mis productos son igualitas a las unidades muestreadas, analizadas y aprobadas por control de calidad, que salen al mercado, esos gemelitos que cumplieron con todo en un inicio y que van a cumplir a futuro, porque así fue planificado, y mi gran respaldo es este plan maestro de validación. Alcance y vigencia considerando el tipo de plan maestro de validación y nivel de actividades programadas. O sea, a quienes alcanza ese
ese programa, ese plan maestro de validación, en qué tiempo se va a ejecutar todo, qué actividades están programadas con fechas y obviamente para qué son las fechas, para que cuando venga la autoridad diga, a ver, acá tenían establecido que en enero ejecutaban esto, los documentos, los reportes de validación y serán entregados. Si hay un cambio en la fecha, habrá un control de cambio porque es algo crítico y ahí se sustentará porque hubo una modificación en la ejecución de alguna validación, por ejemplo. Política de calificación y validación, recalificación y revalidación. ¿Cuál es mi declaración formal de mi compromiso con las validaciones? Ahí está en la política. Obviamente lo primero que tiene que marcarse ahí es cumplir con la normativa local o con la normativa de algún país destino al cual esté enviando mis productos. Política, mi compromiso declarado. Para con la calificación, para con la validación. Y siempre ahí está incluido el cumplimiento del marco regulatorio. Para la recalificación, cada cuánto tiempo recalifico algo y por qué lo tendría que hacer, que tiene prioridades para ser recalificado y revalidado. Estructura organizativa, indicando los miembros del comité de validación y sus responsabilidades generales, de qué se encarga cada miembro de este comité de validaciones, porque eso también se va a reflejar cuando aparezcan las firmas en los casilleros de elaborado, revisado y autorizado, cuáles son sus responsabilidades. Resumen de instalaciones, sistemas, equipos, proveedores, procesos que se deben calificar o validar según corresponda. Entonces ahí yo puedo pedir un listado de todo lo que hay, como instalaciones, como equipos, como sistemas, como proveedores. Todos están codificados porque así se administra en la organización todo con un código y ahí se podrá usar estos listados para determinar el estado, si está validado, si está por validar, si no aplica, etcétera, como lo tenga planificado y organizado la empresa. Formato de la documentación, qué formato usan, qué casilleros tienen estos registros, para que se note que está planificado. Todo tiene que ser planificado. Yo no puedo en el camino hacer un formato de registro de firmas, yo no puedo hacer en el camino un formato para anotar las temperaturas que estuve revisando o los pesos, etcétera. Planeamiento y programación, ¿ok? Yo planifico y hago una programación con tiempos responsables, fecha de la ejecución, fecha del reporte, la revisión, fecha de la autorización, si es que sí lo han hecho así. Control de cambios. Todos los cambios que han sido gestionados mediante el procedimiento de control de cambios tienen que listarse ahí y tendrá que verse las conclusiones y los acuerdos que se tomaron con cada solicitud de cambio. Referencia al mantenimiento del estado validado, que está validado ya y que está por validarse. Referencia a documentos existentes. Podemos poner los equipos que participarán en la calificación, corresponden a los equipos listados en el listado equipos críticos de producción que lo elabora ingeniería, por decir, y lo adjuntamos, ¿no? O de repente a documentos que son necesarios tener en cuenta, como la normativa de buenas prácticas de GEMIT, y básicamente referencia a este documento, se hace referencia que el marco regulatorio está basado en las normas buenas prácticas, resolución tal. Esa es una referencia a documentos existentes. Debido a la magnitud de los procesos, se han creado planes maestros de validación separados. Yo puedo haber dicho, bueno, voy a hacer mi plan maestro de validación por grupos de procesos estériles o productos estériles y procesos no estériles, por ejemplo. Tipos de calificación. Se consideran los siguientes tipos de calificación: de diseño, de instalación, de operación y desempeño, o de performance, que le llaman. Las calificaciones se realizan en el orden indicado en la pregunta anterior, usualmente es en el orden que está mencionado en la 614. No se inicia la siguiente calificación si la anterior no tiene un dictamen favorable. Eso a pesar de que es lógico, porque en todo lo que es BPM hay una lógica, paso 1, si no, no puedo hacer el paso 2. De todas maneras se hace la pregunta, porque puede darse que alguna empresa haya hecho ya el desempeño, porque dijeron, no, todo está conforme, y retroceda y haga lo que le falte, y de repente algo no coincide, tengan que ajustar o hacer un control de cambios previo. Pero eso no lo acepta la norma.
La lógica es, yo primero hago una calificación de diseño, hago una calificación luego de la instalación. El diseño es para corroborar que lo que yo quería con los atributos de ese equipo, con las características de ese equipo o de esa instalación, es lo que inclusive me están fabricando o ya me están entregando. La instalación es, yo tenía este equipo que necesita una toma de 3 pines, necesito que tenga un suministro tal, necesito un extractor puntual. Entonces tengo que ver que en la instalación esté colocado todo lo que pedí previamente en mi requerimiento de usuario y que especifique ahí. La de operación, a ver si funciona o no funciona, y la de desempeño ya es con un proceso, ¿no? Ese equipo lo voy a hacer junto con este tren de máquinas para este proceso. Vamos a ejecutar un proceso para ver si realmente cumple. Ya vimos que cumple, porque no me voy a lanzar a usar un equipo que no lo he calificado en temas de instalación y de operación. Ya vi que corresponde al diseño que queríamos, que necesitábamos, que pedimos, está bien instalado, funciona todo, pero ahora lo vamos a utilizar en un proceso. Si las calificaciones se han fusionado, se justifican por escrito. De repente la calificación de diseño y de instalación la hacemos al mismo momento, puede ser, pero eso tiene que justificarse por escrito. Es decir, si había planificado hacerlo de esta manera, yo tengo que aplicar un cambio para que demuestre por qué lo estoy haciendo de manera conjunta. O puede estar desde el momento, desde el inicio de la planificación, y ahí estará explicado por qué. La calificación se aplica en instalaciones, equipos y sistemas críticos, incluyendo sistemas computarizados empleados en todas las etapas de manufactura, almacenamiento y control de calidad. Eso tiene que poder leerse en el plan maestro de validación, que hayamos listado todas las instalaciones, equipos y sistemas, incluyendo los computarizados, que se usan en manufactura de los procesos, en procesos de almacenamiento asociados a la protección, cuidado de las materias primas y de los productos. Ahí, por ejemplo, no voy a colocar todos mis procesos de venta, ¿no? Lo que voy a colocar es toda la asignación, todo el flujo de materias primas desde cuarentena a liberados, tanto de materias primas como de productos. Si funciona todo ese sistema de protección para que no se use de manera inadvertida lo que no está aprobado. Igual para control de calidad, todas sus instalaciones, todos sus equipos están listados ahí y están considerados en el plan maestro de validación. No quiere decir que todos los años tengamos que calificar y validar todo, porque ya tendremos muchas cosas hechas. Dependiendo de la robustez de mi proceso validado, tendré que establecer una revalidación y qué cosa voy a revalidar. De repente, puedo tener un proceso tan robusto que yo no necesite volver a revalidar, pero sí a calificar algunas cosas de ese proceso para ver si se ha mantenido el estado validado, porque se mantiene un personal calificado, porque se mantiene el mismo tren de máquinas, porque las máquinas siguen siendo bien mantenidas y son máquinas que no han tenido mayor variación y lo voy a evidenciar, etcétera. Calificación de diseño. Vamos a parar aquí porque realmente vamos a parar aquí porque realmente este capítulo merece ser revisado de manera detallada para dar la importancia. Luego de tipos de calificación vamos a entrar a los puntos de calificación de diseño, de instalación, de operación, y mejor vayamos viéndolos con detenimiento cada parte. Entonces vamos a quedar en este punto 6.16. Fíjense que lo que preguntan acá tiene que evidenciarse en algo ya planificado, que es el plan maestro de validación, en un documento que ya existe y que ha contemplado todos estos puntos. La ventaja de esta guía es que les dice que tiene que incluir su plan maestro de validación. Y aquellos puntos que no aplican para ustedes tendrán que poner que no aplican y justificarlos, pero ya saben lo que les van a preguntar. Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien.